Yo le digo al señor Pedro Sánchez, Dios no lo quiera, pero si algún día se concretara el golpe de Estado, si algún día se concretara una intervención militar gringa, sus manos, señor Pedro Sánchez, quedarán llenas de sangre, como quedaron las manos de José María Aznar en la guerra de Irak. Quedará manchado en sangre para siempre y la historia lo recordará como un pelele que se puso al servicio de la política guerrerista, intervencionista de Donald Trump, señor Pedro Sánchez. ¿Y por qué si hay 50 países nada más mencionan a Donald Trump? Ahora, Francisco, evidentemente que la desinformación o la contrainformación por parte de sectores chavistas es demostrar a la oposición como que está dividida. Hace 4 o 5 días corrió la versión en las redes sociales, este fin de semana, de que había una reunión en Fuerte Tiuna donde estaba Claudio Fermín, donde estaba Henry Falcón, con Delcy Rodríguez y con Diosdado Cabello. ¿Eso es cierto? Mira, ellos mismos lo desmintieron y aparentemente estaba uno de ellos en un acto ese día, es decir, no había manera de que eso fuera verdad. Ahora bien, los factores determinantes en la oposición están muy unidos en este momento. Los principales partidos opositores, sus principales dirigentes están en comunicación constante, no toman ninguna decisión que no sea previamente acordada. Y además, todo esto que estamos viviendo es algo que se viene cocinando por lo menos en la oposición desde el año pasado, que se reunían una vez por semana los dirigentes de los principales partidos para ir coordinando todo lo que ha venido pasando ahora. No es nada fortuito. Vimos en la última manifestación, el 2 de febrero, que Capriles fue a abrazar a Guaidó, pero no vimos a Henry Ramos, por ejemplo, ni a otros dirigentes. ¿Estaban en la manifestación o no estaban? Todos estaban en la manifestación, todos los dirigentes opositores, y todos cerraron filas detrás de Guaidó. Por supuesto... Estaba María Corina también. María Corina estaba Henry Ramos, estaba Capriles, estaba, bueno, toda la dirigencia Voluntad Popular, estaban todos ahí. Los unidos. diputados. Bueno, por supuesto, los diputados que son los protagonistas políticos de este momento es la Asamblea Nacional. ¿Qué posibilidades hay de que celebren otras elecciones para nombrar otra asamblea? ¿Qué ha amenazado con eso Maduro? Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Maduro al respecto para escuchar sus opiniones. La Asamblea Constituyente tiene en su agenda la evaluación constitucional, histórica y política para llamar a un adelanto de elecciones parlamentarias este mismo año. Yo estoy de acuerdo que se relegitime el poder legislativo del país y que vayamos a unas elecciones libres, con garantía, y el pueblo decida por una nueva Asamblea Nacional. ¿Pero eso es en Venezuela o es en otro país? Bueno, eso es con el CNE de él, y el primero que tiene que contarse es el presidente de Venezuela, porque usurpó el poder y no tenemos presidente, y por eso es que tenemos uno interino. Lo primero que vamos a hacer es trabajar en función del Consejo Nacional Electoral para que se pueda montar una elección libre, transparente, y no es precisamente para la Asamblea Nacional, sino que es para la presidencia de la República de Venezuela. ¿Hasta cuándo puede aguantar esas Fuerzas Armadas eso que está pasando? ¿Es cierto que los cubanos están dirigiendo o los cubanos se están replegando? Hay información de que hay cubanos saliendo de Venezuela, pero los que están enquistados en el Ministerio de la Defensa, en los demás ministerios, en Miraflores, en un Estado Mayor que tiene Nicolás Maduro, esos van a persistir hasta el último momento. Realmente, como siempre lo he dicho, en las unidades militares no hay cubanos dando órdenes directamente. Reciben instrucciones sus comandantes y los comandantes las transmiten. Pero las Fuerzas Armadas pienso que tienen un límite también, pero un límite para continuar obedeciendo a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro, pero no para actuar en contra de Nicolás Maduro. ¿Me explico? Viene una desobediencia de las Fuerzas Armadas, que es lo que se está esperando, un quiebre de la obediencia de las Fuerzas Armadas hacia Nicolás Maduro. ¿Una proclamación? No, sencillamente desobediencia. Sencillamente no van a atender, de la noche a la mañana no van a atender un teléfono, no van a atender las comunicaciones de radio, no van a atender las comunicaciones por las vías internas. ¿Pero eso no llevaría a una guerra civil entonces? No, en Venezuela no hay posibilidad de una guerra civil, sobre todo cuando tienes al 90% de la gente en contra de Nicolás Maduro. No hay posibilidad de eso, además que la misma Fuerza Armada lo que no se atreve a dar el paso es por el miedo, justamente.
Pero no tienen los colectivos, no tienen al grupo de las FAES de Freddy Bernal, no tienen a los sectores que aún siguen a Padrino. Mira, en los mismos colectivos desde hace mucho tiempo hay una división enorme. Hay colectivos que se enfrentan, son colectivos chavistas que se enfrentan, porque ellos se denominan así, colectivos chavistas y colectivos maduristas. Ya hay una división entre los mismos colectivos que no sería ningún problema a la hora de una transición. Salvo que hay que regularizar su existencia, ¿no? Hace días que no habla Diosdado Cabello. Diosdado Cabello no ha hablado. Quería agregar con respecto a lo que estás hablando tú de los enfrentamientos de los colectivos, que inclusive en el 23 de enero, que es una zona donde viven varios grupos de ellos y donde están los que diríamos más peligrosos y los que el gobierno ha armado y además están cerca de Miraflores, del cuartel de la montaña, o sea, tienen una posición, vamos a decir, que estratégica dentro de todo esto. Entre ellos han venido amenazándose inclusive ya a través de panfletos en esa zona. Y los vecinos son los que han comentado, bueno, cuando esta guerra comience aquí tenemos que ver. Lo que sí es que los están utilizando a ellos para poder ir de acuerdo a la misma base de datos que tienen de los bonos y de la base de datos que tienen de los CLAP. Entre ellos mismos se están persiguiendo y cada vez que alguien protesta en contra de Maduro o ven que pudo haber ido a una marcha o no asistió obligado a una marcha, entonces estos colectivos van a meter miedo de acuerdo a la división que tienen dentro del mismo 23 de enero entre uno y otro. General, finalmente, en el minuto que nos queda, ¿hay peligro de guerra civil o no? Hubo plomo cuando el 4 de febrero, en la misma casa, en la Casona y en Miraflores. ¿Pudiera repetirse ese escenario? No, un escenario de guerra civil no. Posiblemente en ciertas zonas de ciertas ciudades, por ejemplo el Zulia o el mismo Distrito Federal, algunas escaramuzas por la presencia de los colectivos también, pero ahí es cuando se prevé que ciertas fuerzas haciendo uso de cordura intervengan para evitar que la población sea más afectada por eso, pero no veo, una guerra civil es algo mucho más extenso y en Venezuela no puede ocurrir. No puede ocurrir. Gracias por venir esta noche. Seguiremos en esta vigilia informativa con relación a Venezuela. Cuando regresemos,